Bless brothers and sisters. Ok, le estoy despidiendo y agradeciendo. Podéis sentaros y decir que fue un privilegio, un placer tenerlos con nosotros. Y como hemos dicho, conectado a lo que estamos haciendo, el ministerio de nuestra cafetería, que existe siempre para ayudar a otros, hoy enviará todo lo que entre a Vasily, a su familia, para que ellos puedan recibir personalmente más de lo que están ayudando a tantas personas, pero como iglesia queremos ayudarles a ellos. Así que todo lo que compres, bebas, y si el Señor pone en tu corazón pagar 2 veces lo que cuesta, 5 veces, todo lo que entre en nuestra cafetería va para allá. Es nuestra manera de ser parte también de esa forma. Quisiera ahora pasar algunos minutos con vosotros acampados en la palabra de Dios y abrirla con vosotros, escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Es difícil hacer esas transiciones después de este tipo de conversaciones. Casi me da ganas de seguir orando juntos por ellos y podemos hacerlo, pero también queremos tomar este tiempo para escuchar la voz del Señor en su palabra. Así que quiero invitaros a que vengáis conmigo a una carta espectacular escrita por Pedro, en la cual la semana pasada José Daniel inició una serie de reflexiones y hoy voy a seguir. Y estaremos en pocas frases con una gran profundidad y que oro Dios hable contigo, conmigo y con nosotros como iglesia. Y si es la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia, que esto también pueda ser usado por Dios en tu historia y en el momento en el cual te encuentres. Felipe, ¿podemos poner el texto, por favor? Si quieres acompañar conmigo, de Primera de Pedro, capítulo 2 hoy. Y quiero leer solo 3 versículos y estar contigo mirando esas palabras. Y dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación. Ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Es apasionante estudiar juntos una carta de la Biblia o cualquier libro, pero también es un desafío. Y me imagino que lo sea en nuestra lectura diaria, porque tú puedes caer en medio de la carta. Imagínate que alguien te escribe una carta y de pronto coges un trozo en el medio de la carta. A veces no tiene el contexto. ¿Qué me ha escrito antes? ¿Qué ha escrito después? Esto es muy importante recordar. Siempre que vamos a la Biblia, estamos hablando de algo dentro de un contexto más grande. Te animo siempre en tu lectura personal, incluso a hacer esa lectura secuencial, por ejemplo, de esta carta, empezando por el capítulo 1, luego el 2, luego el 3, y entender no solo lo que está diciendo Dios en el árbol, pero también en el bosque, cuando tenemos esa visión más panorámica. José Daniel inició semana pasada a lo que Dios ha hecho antes. Y esto es súper importante también. Antes de hablar de cualquier tipo de hábito, de comportamiento, es recordar qué ha hecho Dios en primer lugar. Y ahora en el capítulo 2 empieza en un por lo tanto. Y si podemos, no sé si sacar otra vez el texto, quiero ir destacando 3 partes principales de lo que está diciendo Pedro aquí. Por lo tanto, porque ¿qué ha pasado antes? Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, podemos dejarlo en pantalla, porfa, Felipe. Dice Pedro: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. Pedro nos ayuda a recordar que en medio a los
dilemas quizás que vivimos en nuestro día a día, que la cuenta que no vamos a poder pagar, o ese problema en el noviazgo, esa dificultad en el matrimonio, en las incertidumbres que podamos vivir, quizás algunos en situaciones incluso más graves como Basil dentro de Ucrania, a levantar la cabeza y a recordar que hemos sido objetos de algo incalculable, maravilloso, extraordinario que Dios ha hecho. Él nos ha amado, Él ha tomado la iniciativa, Él ha venido por nosotros, y aquellos que hemos sido afectados por ese poder, por esa historia, tenemos una nueva vida, una nueva realidad, una nueva esperanza. Es totalmente distinta porque Dios ha hecho algo. No sé tú, pero yo necesito a menudo ser animado en ese sentido, a levantar la cabeza, a mirarlo de manera más grande, más amplia, y ser agradecido porque Dios ha hecho algo maravilloso. Ha venido por nosotros, se ha mostrado, ha hablado. Por eso Pedro no puede sino decir en la carta, alabado, en la introducción, alabado sea Dios. ¿Cómo va esto en nuestras vidas, por cierto? Ese senso de gratitud, de alabanza, de gozo, de una alegría genuina. Pase lo que pase, estemos donde estemos, tengamos lo que tengamos, porque Dios es quien es, porque Dios ha hecho lo que ha hecho. Alabado sea Dios, dice Pedro. Y es por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y si de pronto no has experimentado eso, no sabes de lo que está diciendo Pedro, te invito a que no salgas de aquí esta tarde sin abrirte a la realidad del Dios que te ama, viene a por ti, tiene un plan en tu vida. Y vino en la persona de Jesús, murió en nuestro lugar, resucitó y está vivo reinando. Y ese Dios nos atrae, nos llama y nos transforma a una nueva vida. Y esto es completamente diferente. No es que estaba aquí, ahora estoy allí. Es estaba muerto y ahora estoy vivo. Tengo esperanza, dice Pedro. Y por lo tanto, por lo que ha hecho Él, además nos había dicho en unos versículos anteriores que por toda esa realidad somos invitados a amar unos a otros de una cierta manera. Por lo tanto, sigue diciendo, y aquí nos da una lista. Esto no era incomún ni en la Biblia ni en los textos antiguos, algunas listas de vicios y de prácticas que no traen vida, y Pedro cita 5 de ellas diciendo, por lo tanto, en primer lugar en este párrafo, seguir dejando de vivir de una cierta manera. Por todo lo que Dios ha hecho, a la clase de vida que os ha llamado, abandonar toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Quizás podemos pasar rápido por esta parte porque aquí seguro que ninguno sigue luchando con estas cosas, pero los lectores de Pedro sí. Y dice, seguid abandonando todo esto que no condice con la naturaleza divina, con la clase de vida con la que Dios te ha llamado a abrazar y a vivir. Maldad, engaño, hipocresía, viviendo una cosa pero mostrándote de otra manera, viviendo una realidad pero poniendo otro tipo de post en Instagram, viviendo una realidad pero disfrazando lo que realmente somos para... Dejad todo eso, dice él. También las envidias y toda calumnia. Estaba leyendo en El País algo que pareció interesante. Thierry Philip, él es el presidente de la Organización de los Institutos Europeos del Cáncer, dijo lo siguiente: si los europeos menores de 20 años dejasen mañana de fumar, la mortalidad por cáncer se reduciría a la mitad en 50 años. ¿Tú has visto a médico fumar? ¿Has pasado por los hospitales a la hora del desayuno y ves una cantidad de enfermeros, médicos? Sabemos del daño, pero bueno, es una elección. Tú tienes libertad de fumar o no fumar, de beber o no beber, de lo que quieras hacer. Pero es impresionante, es interesante como aún sabiendo de que algo me va a hacer daño, por cualquier otra razón, ya sea el nerviosismo, esto me tranquiliza, la adicción y no la puedo dejar, una elección, escogemos caminos que no nos traen vida. Y me parecía tan interesante lo que decía él. Pero también un desafío tan grande en tantas otras
áreas de nuestras vidas. Quizás tú no luches con el cigarro, yo tampoco, pero quizás luchemos con ese enfado, esos celos, esa envidia, esos pensamientos tóxicos, esa manera de hablar de otras personas, esa necesidad de ser aplaudido, ese orgullo, esa relación tóxica que no podemos soltar porque necesitamos la atención de esa persona, esa dificultad en perdonar a esa persona que no. Hay distintas áreas que, aún sabiendo en la mente que no nos traen vida, seguimos viviéndolas, abrazándolas y respondiendo en esa dirección. Y la palabra de Dios nos recuerda, y si podemos volver al texto, abandonad. La palabra en el griego, en el original, es la misma palabra para quitarse la ropa. Vamos a ilustrarlo. Julio, ¿tú podrías venir aquí? No, es broma. Es la misma palabra. Pedro está usando para decir, quitaros eso que no es equivalente a lo que Dios es, a quien Dios es y a lo que os ha llamado a vivir. Entre ellos, la envidia. No sé, algunos de vosotros sabéis que una abuela recientemente me dejó una herencia, una casita, creo que la tenemos aquí. Y es costa de Italia eso. No entendí las reacciones, pero seamos sinceros. Si fuera verdad, a que algunos os alegraríais, pero otros diríais, pero mi abuela no me dejó eso. Y es impresionante cómo seres humanos vivimos eso de, quiero que estés bien, pero no mejor que yo. Y hay algunas culturas y algunos contextos que esto es fuerte. Y vamos a ser sinceros, entre nosotros y como cristianos nos pasa a menudo y afuera, me imagino en tu ambiente de trabajo, en los que estudiamos, o en la... Quita la casa que la envidia va creciendo aquí, Felipe, y gracias. Y estaba leyendo una frase también de Miguel de Unamuno, que fue un filósofo, escritor español muy conocido, siglo XIX, y él dijo, la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Interesante, ¿eh? La envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es el hambre espiritual. Diciendo él, hay algo existencial dentro de ti y dentro de mí, que cuando vemos que el otro tiene y yo lo quiero, no percibo que hay un vacío dentro de mí que estoy tratando de suplir. Y lo que quiero no es solo mi bien, pero es también tu mal, porque no puedo verte mejor de lo que yo mismo estoy. Y verte con esa novia y yo no la tengo, o tengas ese esposo, o ese coche, o esa carrera, o ese número de seguidores, o esa cara, o ese cuerpo, y yo no lo tengo. Y Pedro dice, dejad esa clase de hábito. Y está hablando con seguidores de Jesús. Estaba pensando en esta reflexión y diciendo, Señor, yo el primero necesito que me ayudes porque a veces me siento como, no es mi caso, pero esa persona que quiere dejar fumar y no puede. Y esto me sale. Es que vi ese post en Instagram y de pronto me sentí menos. Es verdad, porque, wow, esto está, yo sé que vosotros no lucháis con eso. Pero veo a un Pedro que nos recuerda que por lo que Dios ha hecho antes, nosotros sí podemos tener la esperanza de que Él nos seguirá transformando a la medida que permitimos que Él vaya haciendo lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Y porque Él hizo lo que hizo, su muerte y resurrección, y envió al Espíritu Santo, Él es el propio Dios quien nos da el dunamis, la palabra en griego que usa la Biblia para hablar de poder. Obviamente viene ahí la palabra dinamita, ese poder que yo no tengo para transformarme y hacerme en la clase de ser humano que Él quiere que yo sea. Y quizás como yo tengamos que hoy con mucha honestidad decir, Señor, ayúdame a abandonar toda maldad, todo engaño, a veces engañándome a mí mismo con frecuencia, toda hipocresía, Señor. Ayúdame a ser honesto, vulnerable, sincero.
todas las envidias. El 10º mandamiento, Éxodo 20:17, el Señor dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni su coche, ni su casa, ni su puesto, ni su trabajo, ni su familia, nada que le pertenezca. Increíble cómo Dios conoce la psicología humana y está en uno de los mandamientos, la realidad de que lucharíamos y tendríamos la tendencia de ir por esa dirección. Y ahora en el versículo 2, Pedro conecta el argumento, una vez pidiéndonos que dejemos esta clase de manera de vivir estos hábitos, pasemos a anhelar algo distinto. No anheles lo que otros tienen, no anheles lo que no es tu historia, no anheles la vida del otro porque Dios tiene una para ti, pero sí, en cambio, desead con ansias, y aquí nos presenta algo que no es natural. Él nos está hablando de una vida sobrenatural, porque ciertamente la mayor demostración de que alguien ha experimentado una nueva vida de parte de Dios es que desea a Dios, desea agradar a Dios, desea obedecer a Dios. Esto no es natural. Nadie nace queriendo amar a Dios sobre todas las cosas. Es gracias a Dios que amamos a Dios. Es gracias a Dios que adoramos a Dios. Pero seguimos permitiendo que Él haga lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Dice, por tanto, dejad esas cosas, esos hábitos, esas formas de vivir que llevan a la destrucción o que incluso a veces son celebradas en vuestra sociedad. Vivid de otra manera, desead con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella creceréis en vuestra salvación. Desead con ansias, con ganas, anhelad la leche pura de la palabra como niños. No está hablando Pedro necesariamente a un grupo de personas que eran recién convertidos. Algunos llevaban décadas conociendo a Jesús cuando reciben esta carta, pero está usando la metáfora del niño. Varias personas de la iglesia estaban en una barbacoa el viernes y me pareció tan interesante ver en un rincón ahí a varias familias con varios niños y varias madres que les estaban dando leche a los niños. Y yo, claro, recuerdo que hacía nada estaba Ana, incluso con una súper almohada que llevaba, porque tenía Pietro y a Valentina, anhelando la leche de los... Y ves al niño buscando, y Pedro usa esa metáfora para decir lo que Dios quiere que tú y yo sintamos, pero no por la popularidad, no por ese puesto, no por ese coche, no por esa casa que mi abuela me ha dejado, pero por Dios mismo, por la palabra de Dios. Desead con ansias la leche pura de la palabra. ¿Quién Dios es? Lo que Dios ha hablado, cómo Dios quiere que viva, cómo quiere que piense, cómo quiere que use mis finanzas, o viva mi sexualidad, o mis relaciones, o cómo yo vea a una guerra, o cómo vea la economía, cómo vea la política, cómo puedo yo pensar bíblicamente acerca de todo. Anhelad, dice él, desead. Y esto es muchísimo más que una práctica religiosa, una costumbre o una obligación. Es un anhelo del alma, del ser. Lámpara para mis pies es tu palabra, luz para mi camino, dijo el salmista, quien también dijo, cuánto anhelo, cuánto deseo tu palabra. Y una y otra vez la Biblia nos invita a ese anhelo. Y quizás algunos hoy debemos decirle a Dios, dame ese anhelo. Dame las ganas de orar. Dame las ganas de estudiar, de leer tu palabra, de estar en tu palabra, de conocer tu palabra. Y no se trata otra vez, y lo repito, una práctica. A ver cuántos versículos te sabes. A ver cuántos te sabes de la Biblia. A ver, no, se trata de anhelar, de desear. Y es lo que Dios nos invita a permitir que Él genere en nuestras vidas. Dios no necesita nuestra obediencia. Dios no necesita nuestras oraciones. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro tiempo. Dios no necesita nuestros dones. Dios es Dios, pero Dios nos desea, nos ama.
y nos invita a permitir que Él forme ese anhelo por Él mismo, en esa relación de amor recíproco, siempre más de su parte, siempre iniciada por su parte. Desead, tú Valeria, tú Sheila, o tú Andrés, o Elder, pero nosotros como comunidad, y aquí déjame hacer un paréntesis, Pedro está escribiendo en el plural. La carta es para un grupo de personas. La Biblia está escrita para un grupo de personas. La vida cristiana se vive en comunidad. No se trata de que tú desees esa leche, solamente tú, y vivas tu vida con Dios. Eso es una vida parcialmente vivida con Dios. No existe vida cristiana sin vida en comunidad. Dios crea un pueblo para sí mismo, nos dirige su palabra en el pueblo y nos invita a vivir en esa comunidad para que tú me ayudes y yo te ayude a abandonar esos hábitos, para que tú me ayude y yo te ayude a anhelar a Dios de esa forma, y para que todos juntos finalmente podamos decir, y con eso terminamos, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Y la última, porfa, Felipe. Es súper interesante cómo conecta entonces Pedro la realidad de que porque Dios es bueno y lo habéis probado, y aquí está citando el Salmo 34, 8. Autores del Nuevo Testamento con muchísima frecuencia citan el Antiguo, la primera parte. Construyen su teología en el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios y que la van entendiendo, la van interpretando. Y aquí Pedro cita el Salmo 34, 8, que dice: probad y ved lo bueno que es el Señor. Y dice: ¿habéis probado? Porque a veces necesitamos ser recordados lo bueno que es nuestro Señor, las marcas de su gracia en nuestras vidas y en nuestras historias. Esos momentos de los que podemos hacer memoria para confiar en el corazón de Dios, aun cuando no vemos sus manos, y saber que Dios es quien dice que es, y Él es digno de toda mi confianza y de la tuya también. Sus caminos son mejores, sus planes son mejores, sus propósitos son más elevados, y Él es Dios, y es digno no solo de mi adoración, pero de mi servicio, de mi vida y de todo lo que soy, porque al final viene de sus manos. Ahora que habéis probado, dice Pedro, lo bueno que es el Señor. No sois un grupo que ha escuchado solamente de Dios. No estás simplemente haciendo buenas preguntas e investigando una nueva espiritualidad. Qué bueno que quizás lo estés haciendo. Pero Pedro se está dirigiendo ahora de manera específica a gente que ha experimentado el poder de Dios en sus vidas y puede ser testigo, como dijo Jesús, no diciéndonos que fuéramos abogados de Dios o jueces de otros, nos dijo que seríamos testigos de Él. Hemos visto a Cristo, o no físicamente, pero hemos visto su poder, hemos probado de su poder, hemos probado de su perdón, hemos experimentado su gracia. He conocido a ese Dios. Por eso somos un grupo de personas que pueden salir por el mundo con esa, no orgullo, pero con esa historia, con esa confianza y con esa fe, dando testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestro mundo. Y por eso, claro, vamos abandonando los hábitos que traen destrucción. Vamos anhelando lo bueno de Dios, el plan de Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios. Porque hemos probado que Él es bueno. Sus caminos traen vida. Él es la verdad. Y no solo para nosotros, pero para todo ser humano, empujándonos a seguir compartiendo con otros cada día de nuestras vidas, por donde quiera que estemos, de la bondad, de la verdad, de la realidad de ese Dios que nos invita a todos a esa clase de vida. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo voy a responder hoy? Recordando el paraguas de nuestra serie y una de las verdades que Pedro va destacando en su libro. Cristo es
vuestra esperanza. Dios es vuestra esperanza. En Él estamos anclados. Por eso abandonamos, anhelamos y confiamos, porque lo hemos experimentado. Quiero invitarte a que hables con Dios ahí en tu lugar. Tomes algunos segundos para responder y dialogar con Él. Quizás algunos necesitamos decirle, perdóname, porque hay algunos hábitos, algunas tendencias con las cuales me he acostumbrado. Y tú me dices que abandone esos hábitos para que siga creciendo en mi salvación, recordándome que me amas donde estoy, pero me amas tanto que me sigues transformando para que sea todo el ser humano para el cual me has creado para ser y que sea como Cristo. Perdóname cuántas veces me estoy acomodando, cuántas veces me comparo o me siento incluso mejor que otros y digo, no está tan mal. Quizás ese hábito, esa clase de pensamiento, esa manera de usar mi tiempo libre, esa forma de usar las redes sociales, esa manera de pensar en esa persona en particular. Señor, toca ahí en esa llaga, en esa zona oscura, trae tu luz y perdóname. Sigue transformándome. Dame pasión por la santidad. Hay belleza en la pureza. Y solo los que la experimentan y se han perdido en la majestad y en la santidad de Dios y han probado de eso, podrán decir cómo Dios es bueno. Y quiero seguir anhelando, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Y Pedro lo repite, sed santos como yo soy santo. Quizás algunos, y yo me incluyo, vamos a decir, Dios, dame hambre y sed de ti. Dame esa hambre que alguien como Moisés tuvo, que aunque te conocía tan íntimamente, te dijo, Dios, déjame ver tu gloria. Y tenía una santa insatisfacción. Gracias por lo que me has dado, pero no es suficiente. Quiero más de ti, quiero más de tu palabra. Quiero más, quiero ser más lleno de tu Espíritu Santo. Dame más, danos sed, hambre de tu palabra, de conocerla y de obedecerla. Y quizás otros finalmente tenemos que hablar con Dios y decirle, perdóname porque no he sido agradecido por tu bondad. Pierdo tanto tiempo y energía mirando a los demás o enfocado en lo que no tengo o lo que no soy y dejo de ser agradecido por lo que soy, por lo que me has dado, por la historia particular que estás escribiendo en mi vida. Y no quiero solo en la mente conocerlo, pero en el corazón, en la experiencia poder decir, qué bueno es el Señor. Y seguir confiando en tus caminos, entendiendo que la ética cristiana es profundamente relacional. Vivimos de alguna forma porque queremos agradar al Dios que nos ha amado. Con lo que decimos, con lo que pensamos, con los hábitos, con los comportamientos, con las miradas, con las actitudes, con absolutamente todo lo que somos. Porque hemos probado de la bondad del Señor. Y Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Y queremos salir por toda Granada y todo el mundo dando testimonio de esa bondad del Dios que nos llama a la vida, a ser como Él es, a obedecerle, a conocerle y hacerlo conocido, compartiendo y predicando nuestra esperanza en Cristo. Pase lo que pase en la historia de Europa, del mundo, de España,
o en las nuestras personales. Sabemos en quién hemos creído. Cuánto te necesitamos, Señor, como tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Es verdad, Señor. Por eso, como dijo Pablo, en nada nos gloriamos, en nada, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Como también lo dijo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es gracias a ti, es por ti y para ti. En tu nombre oramos y te adoramos, Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote inaccesible para nosotros, sino un Dios que ha sido tentado en todo, en lo que nosotros mismos somos tentados, en nuestra envidia, en la hipocresía, pero sin pecado. Y solo Él tiene poder para santificar. Si quieres, te animo a que te pongas de pie en esta canción y a que te acerques al trono de la gracia, tal y como eres, porque así te recoge el Señor. No tienes que esconderte, no tienes que poner máscara.